Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Buenas tardes, días o noches, depende de cuándo nos vean. Hoy veremos un tema de interés común, el cual hablaremos de la corrupción dentro del sistema de salud en tiempos de pandemia. Me voy a centrar en convencer y persuadir de que la corrupción ha sido gran afectación en parte de la pandemia y este tema nos ayudará a entender un poco a los gobiernos corruptos y las corruptelas que han hecho a lo largo de este tema pandémico que hemos vivido. Como bien sabemos, no es algo nuevo hablar de corrupción dentro del país y dentro de América Latina, que es específicamente donde nos centraremos un poco más en este trabajo, aunque hablaremos algunos temas de Estados Unidos y algunas situaciones que han ocurrido. Sin embargo, aunque no es algo nuevo, es importante dar a conocer datos específicos, claros y confiables que nos ayuden a verificar que la información sea correcta y a darnos cuenta de esta situación que vivimos de la corrupción dentro del país, específicamente dentro del tema de la pandemia y cómo nos ha afectado, qué hemos hecho, qué han hecho los gobiernos, qué hemos hecho nosotros, qué podemos hacer. Entonces, hablaremos un poco de eso. Y pues bueno, una vez concluido lo que veremos, el primer tema que veremos será qué es la corrupción. La respuesta que me pareció más concreta fue la de Vito Tanzi, que dijo en 1995, la cual nos dice que la corrupción es el cumplimiento intencionado del principio de imparcialidad para tener algún beneficio propio o de personas relacionadas. Sin embargo, a pesar de lo que dijo Vito Tanzi, no es tan fácil poder definir la corrupción, ya que diferentes sociedades, países y culturas tienen un principio diferente de corrupción. Sin embargo, lo que podemos decir es que es un conjunto de acciones corruptas. Sin embargo, especificándonos un poco en el propósito de este discurso, lo vamos a explicar de manera financiera, un poco lo que es la corrupción, como lo dijo Friedrich en 1990, que es: la corrupción se produce cuando un servidor público al que la sociedad le ha dado un determinado poder realiza acciones corruptas en beneficio a su persona, afectando al bienestar social y al bienestar común de todas las personas. Y pues bueno, algunas implicaciones en México y América Latina que tenemos son difíciles de ver, ya que las sociedades, como dije antes, tienen diferentes conceptos de corrupción, pero sin embargo hay unos muy claros que podemos observar. Incluso teniendo hechos y datos de los actos corruptos que han ocurrido a lo largo de América Latina, es imposible compararlos, ya que no es algo comparable, es muy subjetivo el tema de la corrupción. Los mismos actos de corrupción que pueden ocurrir en un país primermundista pueden ocurrir en un país tercermundista, y esto no es independiente del país o del nivel económico en el que vivan. Para medir un aproximado de los niveles de corrupción se utilizan encuestas estandarizadas, las cuales se realizan con el fin de medir un poco o de comparar un poco los niveles de corrupción entre países. Sin embargo, estas van sobre percepciones de la gente y no podemos tener un número específico o un número comparativo en el que podamos basarnos. Pero las encuestas estandarizadas es la manera más concreta en la que podemos ver y verificar los datos que vamos a obtener. Los indicadores de corrupción abarcan dos medidas. Primero, son encuestas realizadas a expertos en corrupción. Estas encuestas tienen mucha confiabilidad, pero tienen muy poca información, ya que hay muy pocos expertos en corrupción en el mundo y más específicamente en América Latina. La segunda medida de los indicadores de corrupción son encuestas a empresarios e inversionistas. Estas tienen la desventaja de que tienen menos veracidad que las encuestas realizadas a los expertos en corrupción. Sin embargo, tienen la ventaja de ser masivas y tienen la ventaja de que obtenemos la opinión pública en ellas. El problema en América Latina es grave en temas de corrupción. Tenemos altos niveles de corrupción y estamos muy lejos de alcanzar a países desarrollados o países primermundistas. Desde el punto de vista financiero, esto se traduce como una pérdida de interés en los inversionistas extranjeros nacionales. La violencia, las transgresiones, la desigualdad que ocurre dentro del país y la corrupción son un muro entre el gran crecimiento que podemos tener económico, ya que México tiene un crecimiento económico muy bajo. Esto nos dice que la efectividad de nuestro gobierno es muy baja. Pues sí, los países latinoamericanos tenemos 0.35 en temas de efectividad de gobierno, que es casi la mitad de los países desarrollados del mundo. Todo esto nos muestra la inconsistencia en la aplicación de políticas públicas y en la necesidad de satisfacer las necesidades de las personas dentro del país.
Esto a pesar que los países latinoamericanos tienen una mayor antigüedad en el desarrollo gubernamental, a pesar o al contrario de los países asiáticos y africanos que dejaron de ser colonias europeas solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Este cuadro nos muestra algunas medidas de corrupción y variables institucionales de 100 países ordenadas por región geográfica. Aquí se muestra el índice de corrupción hecho por Transparency International en 1999, así como algunas medidas de participación ciudadana, rendición de cuentas de los funcionarios públicos, estabilidad política, efectividad del gobierno y entre otras cosas, todas estas estimadas por Kaufman Cray y Zoido Lobatón en 1999. Y pues bien, una vez que ya vimos lo que es la corrupción, lo que implica algunos de sus estadísticas y otras cosas más, ahora veremos lo que es parte de la pandemia y la corrupción dentro de la pandemia. ¿Y cuál es la problemática en esto? Pues bueno, no es nuevo conocer temas de corrupción dentro de nuestro mundo, no es nuevo conocer los casos que vivimos, no es nuevo ver o saber de algún caso de corrupción. Sin embargo, es necesario saber que temas como este de la pandemia del coronavirus han sido claves para aún aumentar más los niveles de corrupción dentro del mundo. El problema que tenemos sobre las personas ricas de ser aún más ricas y del capitalista de querer tener poder y tener control del mundo es algo que ya vivimos y que estamos viviendo aún más con la pandemia. Una encuesta realizada en abril del 2020 a profesionales anticorrupción en 58 países del mundo reportó fraude en la adquisición de protección de equipo de personal, de bienes de mercado negro y equipamiento defectuoso. El 19% de los encuestados reportó casos de malversación en el 58% de los países involucrados dentro de esto. Los sobornos fueron reportados en el 22% de los países por el 3% de los encuestados. Todo esto son datos de Némesis en el 2020. Las personas y específicamente los gobernantes que buscan solamente su propio bien son los causantes de estos actos deshonestos. En pocas palabras y en la mayoría de los casos, dentro de la pandemia los sobornos son la principal causa de la corrupción, ya que se hacían pagos para agilizar o para facilitar algunos procesos que eran un poco complicados o tardados por temas pandémicos. Esto sin contar la falsificación de documentos relacionados a los estándares de calidad de los medicamentos que tenían que realizarse en su momento. Estos fueron saltados y por consiguiente hubo corrupción. Y todo esto gracias a la ineficiente capacidad de los funcionarios para revisar los procesos y a la baja cantidad de dinero que se le destina al sistema de salud y a su funcionamiento dentro del país y dentro de específicamente América Latina. Y pues bueno, en temas de corrupción y pandemia no estamos indiferentes en nuestro país, en México. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, al llegar al poder, mencionó que el sistema de salud era un desastre, con 327 clínicas y obras abandonadas y 160 obras a medio construir de hospitales que se habían elaborado o medio elaborar en el antiguo sexenio del presidente. Además de todo esto, había tanta corrupción dentro del sistema de salud y dentro de las edificaciones de los hospitales que después del sismo del 2017 hubieron hospitales que ya no se pudieron utilizar ya que podía haber riesgo de que se cayeran. Esto pues por saltarse procesos dentro de las edificaciones y dentro de las obras de construcción para hacerlo más barato o más rápido. Todo esto ocasionó pérdidas de millones y millones de pesos. Víctor Alcocer a esto mencionó que son monumentos de incompetencia, corrupción y tráfico de influencias. Aparte de todo esto, dentro del tema de los medicamentos era un completo desastre. Había prebendas que le permitían a empresas de farmacéuticas tener gran parte de los medicamentos y inflaban los productos de 4 a 10 veces su precio original. Esto pues para favorecerse un poco de la situación pandémica y de que las personas estaban desesperadas por buscar medicamento. Además de que había muchas personas de la política dando prioridad a algunas farmacéuticas por cierto dinero o vendiendo ellos sus propios medicamentos y esto pues para aprovecharse. Además de todo esto, se hacían facturas falsas. Santiago Nieto, Unidad de la Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionó: hemos encontrado
pagos a las farmacéuticas por más de 83 mil millones de pesos de parte del gobierno mexicano, que representan pérdidas fiscales por 416 millones de pesos. Esto nos parece un esquema de defraudación fiscal. Otro problema, sumado a estos que ya hemos mencionado, fue que en años anteriores a la pandemia se despidió la información de los especialistas. Un estudio hecho por la organización Justa mencionó que ya hace años hay una práctica de comprar medicamento, adquirir servicios o conseguir medicinas de empresas fantasma. Se investigaron solamente 90 de las 24,000 instituciones públicas dentro del país y se encontraron 190 millones de dólares de desviación de las facturas falsas que encontraron de las empresas fantasma. Con todo esto ahora tenemos claro que la palabra clave para definir todos los problemas dentro de este sistema y dentro de este tiempo pandémico es una y es corrupción. México es uno de los países que destina menos porcentaje de su Producto Interno Bruto al sistema de salud, únicamente un 2.5%, muy por debajo del 6% sugerido por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y pues bueno, ya vimos algunos casos de México, algunos casos de América Latina, y ahora veremos que no solamente existe la corrupción dentro de los países de América Latina y dentro del tercer mundo, sino que dentro del primer mundo también. Así que aquí hay algunos casos de corrupción dentro del sistema de salud y dentro del sistema gubernamental de específicamente Estados Unidos y otros países. En Estados Unidos se les da miles de millones de dólares en contratos a personas y empresas que no tienen nada de experiencia en la fabricación de medicamentos. En Eslovenia, de los 80 millones de euros gastados referentes a los medicamentos, el 39% se le destinó a una persona dentro del gobierno que no tenía nada de experiencia en temas de medicamentos y generación de medicamentos. En Polonia se transfirieron 60 millones de dólares a una empresa que no tenía nada que ver con los medicamentos dentro del sistema de salud. En Colombia, cuando el gobierno estaba entregando paquetes de ayuda a las personas más afectadas por el confinamiento, se dio cuenta de que los suministros entregados se estaban vendiendo a más del doble del precio del que debería. Un caso sería, ejemplo, vendían a $2.81 por 250 gramos de café, que se vendía normalmente como a $1.20 en las tiendas. Y estos son solamente algunos casos dentro del mundo que se han encontrado, ya que, pues, por muy obvias razones, la gran mayoría de los casos de corrupción no se encuentran, ya que son personas que tienen mucho poder dentro del gobierno y lo triste es que no se van a recuperar ni el dinero que se robaron, ni los suministros que se roban, ni los bienes, y tampoco van a poder entrar a la cárcel porque son personas con mucho poder, son personas que tienen una gran capacidad dentro del gobierno y no pueden ser sometidas a juicio. Pero bueno, una vez visto los casos de corrupción, algunos ejemplos, los casos tan devastadores que hemos visto, la pérdida de millones de dólares, millones de euros y millones de pesos que se ha vivido en el mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunos tipos de soluciones para este tema de la corrupción, específicamente también para solucionar problemas dentro de la corrupción en el coronavirus o en el tema de la pandemia? Pues hay muchas opciones, como opciones de contratación abierta, opciones de registrar a todos los proveedores, de que se le brinde la información de todas las ventas y las compras de los suministros a las personas, etc. También temas que tienen que ver con la supervisión de los organismos, supervisión gubernamentales. Sin embargo, y tristemente, como podemos ver, algunas de las posibles soluciones que he dicho y que he mencionado tienen que ver con la transparencia de información, con estar viendo y observando quién y quiénes manipulan nuestros dinero, nuestros servicios, nuestro comida, nuestros medicamentos. Y pues tristemente es lo único que se puede hacer. Así que tiene que ver más con la moral de las personas y la ética de las personas. Otro de los grandes problemas que hemos encontrado dentro de la pandemia y de la corrupción es el tema del uso de la información. Esto del uso de información es clave para entender a la corrupción. Por ejemplo, podemos decir que 4 senadores de los Estados Unidos fueron acusados de usar públicamente información privada utilizada dentro de una junta en los Estados Unidos, en la que se vieron afectados en un juicio
ya que tuvieron ganancias millonarias por acciones de unos medicamentos de los que se hablaron dentro de esa junta. Todo este tipo de sucesos dio pie a que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos mandara un comunicado de la información no pública hacia las personas. Esto para evitar estas situaciones y para que lucren con la información y así pues generen menos corrupción. Y pues bueno, para concluir, la política económica utilizada a partir de la pandemia ha incentivado la corrupción, el fraude y la malversación del uso de la información. Muchas personas importantes dentro del poder y dentro del gobierno, como inversionistas también, han tomado pues esta decisión de hacer actos corruptos y han lucrado con la vida de las personas, han jugado con el dinero de las personas y gracias a esto han ocurrido millones de muertes y millones de pérdidas de millones de dólares que se ha pagado muy caro en este último tiempo que hemos vivido. Todo esto se puede explicar gracias a los incentivos que lamentablemente funcionan en el tiempo pandémico, en el que los gobernantes están en un muro por los grupos de presión para lograr o para poder conseguir una ruta fácil a la salida de la pandemia. Ahora no estamos enfrentando un sismo o un tsunami, sino que enfrentamos una pandemia que ha generado millones y millones de muertes. Y además de esas millones de muertes, ha dañado la moral de ese 1% de la población rica en el mundo. Y ahora la frase de por uno pierden todos queda más que nunca. El mundo ha avanzado en temas del sector salud y de medicamentos más que nunca en su historia, generando, por ejemplo, la primera vacuna antiviral de la historia. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Fueron correctos los costos increíblemente caros en muertes, increíblemente caros en dinero, increíblemente caros en afectación a la humanidad? Concluyo con una pequeña reflexión y es que en el mundo existen cosas oscuras que son inevitables, como lo es el tema de la corrupción y las afectaciones que tiene, tan grandes afectaciones que tiene, específicamente en temas en la pandemia, con las muertes que hemos vivido, con el dinero que hemos perdido, con los trabajos que se han perdido. Sin embargo, no podemos solamente quedarnos pensando y quedarnos cruzados de brazos. Hay que hacer algo, hay que generar conciencia, hay que despertar y sobre todo hay que ser humanos y humanizarnos con las situaciones que ocurren dentro de nuestro mundo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.